Santo, 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 Voy a esta clase de presentación para que algunos conceptos se aprendan mejor todavía. La organización del líder. Efesios 5, 16. 5, 16 dice así. 5, 15 y 16. 5 y 16. Dice ahí: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, dice, aprovechando, dice, bien el tiempo, porque los días son, ¿qué? Son malos. Uno antes. Muy bien, uno antes, a ver. ¿Puede? ¿Se puede regresar con la flechita? La flechita para atrás. La de la izquierda. La aprieto una vez más. Ahí está. Yo le voy diciendo así, hermano, y vamos haciendo el cambio. Ahí estamos bien ahorita. Ok. Dios es un Dios de organización. Dios es un Dios organizado. Lo podemos ver desde la creación. Dios ordenadamente hizo la creación. El primer día hizo algo, el segundo día hizo algo, el tercer día hizo algo, y todo tenía su orden para que lo que iba a crear tuviese función. Dios es un Dios de orden. Cuando hablamos de el pueblo de Israel, los ordenó Dios muy bien. Primero los sacó de Egipto, después les dio las enseñanzas, los mandamientos en el Sinaí, y todo ordenado. Tal tribu va a hacer esto, tal tribu va a hacer esto, tal va a hacer esto, cada quien va a hacer esto. Vamos a celebrar las fiestas en este día, en este mes. Quiero que se haga cada fiesta conforme les digo. Matan un animal de tanta edad. Esto es todo en orden. Es un Dios de orden. Cuando viene la iglesia de Cristo, vemos que Dios es un Dios de orden. Dice la Escritura: hágase todo decentemente. ¿Y con qué? Y con es un Dios de orden. Ahora, orden y organización es importante, porque un predicador o ministro o maestro desorganizado o desordenado va a tener una iglesia desorganizada y desordenada. Es la realidad. ¿Me entienden? Por ejemplo, una mujer desorganizada o desordenada, su casa va a ser un desastre. ¿Dónde dejaste esto, mi amor? Pues yo no sé, pues es que no lo encuentro. A todos nos pasa, pero hay gente que le pasa a diario. Entonces, hay gente desorganizada, desordenada. Ahora, como ministros, una de las cosas que tenemos que hacer, ¿ok? Para mí, cuando la iglesia llegó a 70 miembros, yo me di cuenta que ya no tenía el tiempo suficiente para hacer las cosas con excelencia, calidad y honor. Es lo que yo me di cuenta, hermanos. Cuando la membresía crece, ya se requiere más tiempo para la membresía. Y eso fue lo que yo vi. Entonces, tuve que tomar una decisión, porque no podemos servir a dos señores. Yo estuve trabajando, estuve ministrando por 10 años casi, y trabajando por 10 años. O sea que, si hay alguien que aquí trabaja y aparte predica, yo no lo entiendo. Y también los últimos 6 años estoy dedicándome totalmente al Evangelio, pero también tengo un pequeño negocio que no me ocupa mucho tiempo. O sea que también entiendo el hecho de nada más dedicarme a la Evangelio. Yo entiendo ya los dos. Antes solamente entendía uno. Cuando decidí, hermanos, dejar la compañía que trabajaba, lo que cuesta trabajo es, ciertamente cuando uno deja el trabajo secular por el ministerio, pues hay un gran cambio. Número uno, el primer cambio que ves es que tienes mucho tiempo. Antes no tenías tiempo. Hermano, ¿cómo está por teléfono?
Ahí las clases, ahí vamos a preparar la clase de mañana ahí rápido, unas 2 horas antes del servicio. O una noche antes dormidas, a las 3, 4 de la mañana estás preparando tu clase. El tiempo, lo primero que ves es que tienes mucho tiempo, o sea, te quedas como, ya te levantas y ¿qué voy a hacer hoy? Yo sentía que iba como a 100 millas por hora y de pronto cuando dejé el trabajo, dejó de sonar el teléfono, los correos electrónicos dejaron de llegar. Entonces, como que me quería volver loco, ¿entiendes? Era mucho tiempo para mí. Pero me di cuenta que ahora tenía que ser organizado con el tiempo que Dios me estaba dando. Eso es lo que me di cuenta. Tiene uno que organizarse bien. Organizarse muy bien. Ahora sí, hermano, la próxima página. Quiero que veamos un cuadro, y no sé bien esa discusión otro programa, pero este cuadro, hermanos, nos ayuda a organizarnos. Porque una de las primeras cosas que quiero que veamos, hermanos, es que dice la Escritura claramente, dice que debemos aprovechar bien el tiempo, dice, porque los días son, ¿qué? Malos. Entonces, lo primero que tenemos que aprender a hacer nosotros, hermanos, es que tenemos que aprender a escoger nuestras prioridades. Muchas veces como predicadores no tenemos las prioridades en sus lugares, como maestros. Es lo primero que tenemos que hacer. Se hace un cuadro como este y se parte a la mitad con una línea de arriba hacia abajo y luego se parte a la mitad de la izquierda hacia la derecha. Y en la parte de arriba vas a poner urgente en estos dos cuadros y no urgente en estos dos cuadros. ¿Ok? Y luego en esta parte de acá vas a poner importante y en esta parte no importante, no es importante. Porque las cosas que hacemos, hay algunas que son importantes y algunas que no son importantes. Hay algunas que son urgentes y algunas que no son urgentes. Hay algunas que son urgentes pero no son importantes. Y hay algunas que no son importantes pero son urgentes. Y como ministro, para aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, lo primero que tenemos que aprender a hacer, hermanos, es que tenemos que aprender a poner nuestras prioridades. O sea, ¿cuál es tu prioridad como predicador, como maestro? ¿Cuál es tu prioridad? Hay que saber eso. Bueno, ahora sí, hermano, una más. En esta área de aquí, urgente e importante, nos damos cuenta que la iglesia va a pasar por crisis. ¿Me entienden? Un ejemplo, alguien fallece. Eso es algo, no solamente es importante, pero es urgente. Llorar con los que lloran. Tienes que ir a consolar. ¿Estamos de acuerdo? A veces tienes que ayudar a la persona a lidiar con todo lo del funeral. Hay mucha gente que no sabe, hermanos, cómo lidiar con eso. Hay gente que no tiene dinero para lidiar con eso. Eso es algo, es urgente y es importante. Porque no es como que vas a dejar el cuerpo del hermano hasta 3 o 4 días. Los judíos creían que el cuerpo tenía que ser enterrado ese mismo día, y lo enterraban ese mismo día. Si no, ellos lo veían como que esa persona no era digna. Y todos los familiares se apuraban porque lo tenían que enterrar ese día. Es un ejemplo. Hay problemas que presionan, problemas que te presionan, presionantes, ¿no? Problemas fuertes, ¿no? Ejemplos. Un hermano le falta el respeto a una jovencita. Lo he vivido yo, hermanos, varias veces. Y uno tiene que lidiar con eso ya, rápido, o sea, no puedes esperarte. Cuando te enteras, luego tienes que lidiar con eso. Porque eso no puede ser permitido en la iglesia. No puedes permitir que alguien ofenda a una hija de Dios. Y tienes que proteger a la iglesia, a la familia de esa persona. Entonces, todo eso, ¿entienden? O algo que un problema presionante, algo que tal vez te presione, que sea urgente y que tenga mucha importancia, alguien se lo vuelve a ofender. Gracias a Dios no me ha pasado eso. Pero he escuchado de ejemplos. Que ya no encontramos al hermano Juventino. ¿Cómo? Sí, ya el encargado de la ofrenda. Pues no a la casa, así es que ya no vive ahí. ¿Cómo? Ese era otro. Trabajos por acabar con fechas límites. Por ejemplo, la semana que viene predicamos en Monterrey, el fin de semana que viene. Entonces es una fecha límite, ¿me entienden? No es como que es urgente y es importante, porque el obrero se tiene que preparar bien, tiene que aprovechar el tiempo para prepararse bien. O sea, no puedo llegar y les voy a dar lo que se me ocurre ese día, no puedo hacer eso. Eso es una falta de respeto a Dios, es una falta de respeto a los miembros que adoran y no están aprendiendo qué están adorando. O sea, es importante preparación, o sea, eso es importante y es urgente y tiene una fecha límite. Tal vez fechas límites sean,
allá tenemos que hacer impuestos de la iglesia a veces, reportar al gobierno para que no haga lavado de dinero. Entonces, para el 15 de abril tienes que hacer eso. Entonces, alguien lo tiene que hacer. Entonces, algo importante tiene que hacer. Es urgente y es importante. Muy bien, hermano, la otra. Entonces, pero también hay cosas que son importantes pero no son urgentes. Y es donde uno empieza a hacer sus prioridades. Hay veces que hay cosas importantes pero no son urgentes. O sea, no lo tienes que hacer hoy, pero es importante. Por ejemplo, preparación, prevención, planear, edificar relaciones, recreación, aclarar valores. Esto es, hagamos el ejemplo de recreación. Sí es importante que tus hijos se recreen, hermanos. Es más, cuando vemos en la próxima clase que se llama La familia del predicador, la familia del líder, del ministro, quiero decirte que es muy importante que tus hijos no vean el ministerio como algo aburrido. Yo casi siempre, Caleb tiene 2 años nada más, 2 años, yo sé que parece como de 5 años, pero nada más tiene 2 años. Lo que he procurado cuando salimos, cuando Dios lo permite, me lo llevo. No quiero que piense que el ministerio le robó a su papá. Y ayer el hermano hubo tiempo en la mañana y nos llevó a comer conejo. Es rico, Conejo, ahí como lo abrieron al pobre conejo y lo asaron y lo partieron en pedacitos y no comimos de todo. Pero Caleb, ustedes saben, si tienen hijos de 2 años, son inquietos. Entonces, estaba acaparando con el hermano y de pronto vi que lejos había como caballos. Y mi hijo ama los caballos. Y siempre se ha subido a caballos mecánicos, pero nunca a caballos de verdad. Entonces, si estoy aquí para hacer la obra del ministerio, ¿verdad? Es importante que yo me recree y que mi hijo se recree. Es importante para mi hijo. Tal vez no es urgente, no es como que, no, vamos ahorita al caballo. ¿Entiendes? Pero es importante, y es algo importante. O sea, es una prioridad que mi hijo se goce en este tipo de viajes. Es importante para mí que mi hijo ame lo que yo hago. Es importante que él no lo vea como algo que sea pesado, que lo vea como algo positivo. Es importante que mi hijo aprenda a amar a México también, de donde somos. Es importante que él hable español, pero es importante que se recree. Y fuimos a los caballos, y esos 15 minutos que estuvo en el caballo, y le dije, agarra todo el caballo, como 10 caballos, agarra el caballo que quieres agarrar el blanco, y ahí te dice, ok, yo te subo a este. Y lo subimos, y lo amarraron, y iba soñado, porque nunca se había subido, sí se había subido, pero no se acordaba. Pero nunca se había subido un caballo. Y cuando vio que no era un mecánico, que iba caminando y que se movía, ese fue el punto grande de su vida de él para el día de él. ¿Me entiendes? Entonces, pero no es urgente, pero es importante. Más como predicadores, es importante que entendamos que es importante que aún nosotros nos tomemos tiempo para edificar relaciones. Si hay 100 miembros, nosotros procuramos mínimamente comer con cada familia una vez en el año. Son 52 semanas, son 48 familias. Le toca una familia por año, porque a nosotros de vacaciones usted puede. Entonces trato, ¿sabes qué, hermana? Hermana, invíteme a su casa. Sí, hermano, véngase. O vénganse a la casa, con cada familia. Dice la escritura que, aunque uno no es pastor, es solamente predicador, dice que el pastor conoce a las ovejas. No debe conocer todas las licencias de cada uno de los. Y tener tiempo de calidad con ellos, aunque sean 10 minutos, ¿de dónde? ¿Qué necesitan, hermana? ¿Qué pasó? Todo, y estar al tanto de ellos. Es importante. Tal vez no sea urgente ir a comer con ellos, pero es importante. Tal vez prevención. Dimos una clase, por ejemplo, de administración para los jóvenes que todavía no trabajan allá, como aquí los hombres trabajan muy temprano, tal vez allá empiezan a trabajar como a los 16 años. Y el peligro es que cuando empiezan a trabajar, no se quieren salir de la escuela, empiezan a ganar bien. Y luego no se quieren hacer independientes, no, pues ya puedo pagar renta yo solo. Ese es el problema que hay allá. Entonces les enseñamos a lidiar con el dinero desde el punto de vista bíblico. Les enseñamos a lidiar con el trabajo, con el testimonio en el trabajo. O sea, es prevención. Es importante, sí, pero tal vez no sea urgente, porque tal vez no tenga la edad todavía. Otra, hermano, una más. Entonces, y hay cosas que no son importantes, pero son urgentes. ¿Ok? Hay cosas que no son importantes, pero no son... Hay interrupciones sin sentido. A veces sucede que tú estás haciendo la obra de Dios y pasa algo, te interrumpen en algo. Y tal vez no es importante. Aquellos que trabajamos con computadora, ¿no? ¿Quién trabaja con computadora? ¿Solamente yo? ¿Nadie?
¿Alguien tiene celular? Ah, ok. Fíjense, a veces estamos platicando con alguien y suena el celular. Y a veces el celular es más importante, ¿no? ¿Me entiendes? Yo procuro de cuando estoy platicando con una familia, veo quién es. Sí veo quién es, porque a veces es urgente, a veces no lo es. Y si es mi mamá lo sabe, a veces lo guardo. O sea, a veces es importante, tal vez no es importante. Me dijo, ¿qué estás haciendo? Si estoy en medio de una plática importante. Entonces uno decide, hay interrupciones, ¿verdad? En el caso de aquellos que usan internet, a veces estás en el internet y de pronto llegan el Facebook, alguien te quiere hablar. Si es urgente, ¿verdad, hermano? Contésteme. Pues tal vez es que no puedo, tal vez. Uno tiene que decidir. Entonces, o juntas sin importancia, llamadas, correos, problemas menores. A veces te hablan por teléfono y estás platicando en algo. Permítame, ¿no? A veces tienes que acabar la plática. Es más importante la plática que lo demás. Entonces, hay cosas que no son importantes, pero son urgentes. Y la otra, hermano, hay veces que ni es importante ni es urgente. Por ejemplo, pasatiempos. A nosotros nos gusta mucho ver las cosas debajo del agua, nos encanta, hermanos. Amo ver debajo del mar lo que sucede, hacer el snorkel que le dicen o bucear, me encanta eso. Pero ni es importante ni es urgente. Cuando se puede, y cuando no se puede, no importa. ¿Ok? O ver la televisión. Yo creo que a todos nos gusta de vez en cuando ver la televisión, aunque sean las noticias o las novelas, ¿verdad? Hay hermanas que ven las novelas, la verdad, y esposas de predicadores que ven las novelas, la verdad, o programas, ¿verdad? O que el canal de la historia, o hay veces que yo les llamo los lavaderos por teléfono. ¿Se acuerdan ustedes cuando había una vecindad y había 8 lavaderos? Entonces, era el tiempo, qué casualidad que todas las mujeres salían a la misma hora a lavar. Qué casualidad. Te daba una hora y todas salían a lavar, te ponían hasta de acuerdo. En los tiempos de los judíos, ir por el agua al pozo era el lavadero. Ahí se juntaban en la mañanita todas las mujeres judías. Fíjate que pasó con él y esto, y empezaban. Ni es importante ni es urgente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, se entretiene. Dice una hermana, yo no soy chismosa, soy bien comunicador. Pero chismosa no soy. O dice un hermano, le pregunta siempre a la audiencia, dice, ¿a quién le gustan las historias? ¿A quién le gustan las historias, hermanos? ¿A nadie? ¿A quién le gustan? Levanta la mano, ¿a quién le gustan? Porque dice, los que le gustan las historias, hermanos, son bien chismosos. Ahorita me gusta hacer. Entonces, lo que hace uno, hermanos, es que lo primero que uno tiene que poner sus prioridades en lugar. Y en la iglesia hay varias prioridades. Hay muchas prioridades. Y hay cosas que no tienen importancia. O sea, hay cosas que no son importantes, ¿me entienden? Hay gente, a veces que hay comentarios, hay gente que habla mal de ti o lo que sea. Y es importante decir, es que no tienes que hacerle tanto caso, hermanos. Tienes a veces la rueda de la carreta que hace más ruido es la que menos ayuda. Y esa es la que más te enfocas a veces. Y no debes hacer eso. Hay 3 ruedas que están bien bonitas y que están corriendo bien. Pero a veces uno se preocupa tanto por otras ruedas. Déjalo que haga ruido. Déjalo que a veces van a hacer ruido y no van. Y de vez en cuando diles y todo. Pero tenemos que estar acostumbrados. Les voy a decir algo. Si tú, como predicador, ministro o maestro, si alguien está hablando de ti es porque algo bueno estás haciendo. Cuando alguien habla de ti es porque algo bueno haces. Si no quieres que te critiquen, no digas nada, no pienses nada, no hagas nada. Y nadie te va a criticar. Pero estamos expuestos a la crítica porque siempre estamos diciendo algo, pensando algo y haciendo algo. Entonces, primero las prioridades. Lo que tienes que hacer tú es que en tu vida tienes que poner tus prioridades en su lugar. Ahora sí, hermano, pon la otra ¿ok? Ahora, la otra cosa que tenemos que hacer es que en forma de pirámide tenemos que poner nuestras metas, nuestros valores, porque eso va a empezar a organizarnos. ¿Entienden? Mejor dicho, por parte de este Jesús,
donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro ¿qué? Corazón. Es más, donde uno más se enfoca en lo que uno más quiere. ¿Están de acuerdo? Entonces, en el triángulo lo que hacemos es que lo primero que hacemos en el triángulo es que vamos a ver y preguntarnos cuáles son mis valores. Ahora sí, hermano, una más. ¿Cuáles son mis valores? Identifica tus valores. Por ejemplo, para mí, mi familia es mi valor. Para mí mi familia es importante. Mi hijo es importante, mi esposa es importante. Pero también la iglesia es importante. Pero algo que yo le digo a los hermanos, y se lo repito siempre, es que la iglesia nunca será más importante que mi familia. Ese es mi valor, es lo que yo decidí. El ejemplo más bello que os puedo dar es, para muchos predicadores, el ejemplo de Noé es un fracaso, para mí es un gran éxito. Porque tantos años predicando, ¿cuánto tiempo predicó? 120. ¿Y cuánta gente que no era su familia salvó? Cero, dice. Oh, tres horas, no era. Pero para cualquier predicador se oye, pues 120 años y nada más, no, oye, eso es un fracaso. Pero viendo el punto de vista de valor, para mí lo que a mí me importa es que mi esposa se vaya conmigo a la eternidad y que mi hijo o mis hijos se vayan conmigo a la eternidad. Para mí eso es un éxito lo de Noé, aunque para muchos es un fracaso. Entonces su familia salvó, oye, ya eso es más que importante. Pero la iglesia también es importante. Muy bien, entonces identifico mis valores. ¿Cómo lo hago? Vamos a ver. ¿Una más, hombre? Muy bien, una más, hombre. Nos preguntamos primeramente, ¿cuáles son mis valores? ¿Una más, hombre? ¿Cuáles son mis valores? Y es lo que preguntamos. Tienes que escribirlos. ¿Cuáles son tus valores? Tu familia, la iglesia, tu negocio, tu casa. Hay mucha gente que su casa es un valor bien importante. Trabaja el pobre para que la casa esté bonita, que tenga 3 pisos, 4 pisos, 5 pisos, que todo esté bien arregladito. Ya cuando finalmente acaba de hacer su casa, se muere. Y llega el yerno y se queda con la casa. Nunca nadie sabe para quién. Hay gente que el negocio es su valor. Pasan mucho tiempo en el negocio. Se van a las 5 de la mañana, regresan a las 11 de la noche. Pierden su familia por el negocio. Pierden su salud por el negocio. Si es tu valor, está bien. Si ahí donde es tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. ¿Cuál es tu valor? Los escribes, es importante. Si es tu hijo tu valor, entonces quiere decir que vas a pasar tiempo con tu hijo. Si es tu esposa, le vas a dar tiempo a tu esposa. Más que un texto, ¿verdad? Al rato llego mujer. ¿Verdad? Más que, hey, no voy a llegar hoy. ¿Cómo que no voy a llegar? Es que el negocio está muy ocupado. ¿Entienden? Cuando fuimos a Jerusalén en el mes de marzo, el sábado lo pasamos en Jerusalén. Y lo sorprendente es que todos los negocios judíos están cerrados. Todos cerrados. Desde la noche del viernes hasta la noche, todo está cerrado. Si quieres comer con los judíos, comes frío los días antes. O sea que son bien respetables ellos, porque para ellos su valor, algo importante es guardar el día sábado. A nosotros nos puede tocar, porque aquí el día domingo es el que los negociantes pueden hacer más dinero. ¿Me entiendes? Más Estados Unidos en los años 50 tenía ese mismo modelo. Los domingos estaba todo cerrado, todo. Las tiendas ni restaurantes se abrían. Pero en estos últimos 2 décadas de materialismo, hermanos, todo está abierto, no solamente todo el día, toda la noche, 24 horas. Y esa mentalidad se ha pasado a otros países. Aquí ya también es todo el día abierto, la noche y todo, ¿me entiendes? Y además, les aseguro que si el cuerpo del hombre no tuviera que dormir, no dormiría la gente. Entonces, ¿cuáles son tus valores? Piensa en lo es importante. O sea, si es tu negocio, piénsalo. Pero a mí me sorprende mucho, los judíos son bien estrictos. Es más, ellos creen que hasta un elevador, tocar el botón de un elevador para subir, eso es tocar, eso es trabajar. ¿Y sabes qué es lo que hacen? Se organizan de tal manera que los elevadores automáticos se abren en cada piso. Y entonces, se abre el primer piso y subes, segundo piso se abre solos, tercer piso se abre solos. Ahí estás tú. Y
Y nosotros, bueno, pues no somos judíos, no vamos a hacer cosas que van. Tienen 2 para judíos y 2 para los que no son judíos. O sea, pero es una prioridad, es un valor. Entonces no van a comprometer su valor. Muy hermano, después una más. Entonces, ¿cuáles son mis prioridades? O sea, ¿es tu prioridad la iglesia? ¿Es tu prioridad la familia? O sea, tú escríbelas, porque mis prioridades son diferentes que las tuyas, tal vez. Pero si las ponemos bien, como Dios manda, diría, primero Dios, después, aunque no lo crean, después yo, después la familia, después la iglesia y después el mundo. La necesidad de la sociedad. ¿Por qué digo yo? Porque no puedes amar a alguien si no te amas a ti mismo. No puedes amar a la iglesia si no te amas a ti mismo. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no te amas a ti mismo, así vas a amar a la iglesia. Entonces, Dios no nos pide un ministerio de sacrificio en el aspecto que no pensamos en nosotros. Dios no pide eso. Dios dice, que no provee para los suyos y mayormente para sus casas, peor que un incrédulo. Entonces, Dios tiene todo bien ordenado. Cuídate tú, porque si no puedes después estás enfermo, o ¿cómo vas a cuidar a tu familia? ¿Cómo vas a predicar? Cuídate tú. Hay que cuidarnos a nosotros mismos. Y después, cuida a tu familia. Muy bien, hermano, una más. Entonces, dependiendo de eso, del 1 al 10 dirías, ¿cuáles son mis prioridades? O sea, si Dios es tu prioridad, Dios va a ocupar un tiempo muy especial en la organización de tu horario, de tu tiempo, de tus metas. Si Dios tiene el número 1, va a ser no solamente de palabras, sino que de hecho. Aunque el negocio, aunque el domingo sea el día que más vendo, el domingo va a cerrar, porque Dios es mi prioridad. Y yo sé que pues, me va a costar, pero pues es mi prioridad. Y eso es lo que es. Si mis hijos es importante, yo sé que es difícil, pero así como le dedico tiempo a una familia para dar una clase bíblica, una tarde voy a estudiar con mis hijos, o una tarde los voy a sacar a pasear a mis hijos. Porque son importantes. Del 1 al 10 son importantes. Mi esposa es importante. La esposa es muy importante. La esposa hace o te deshace el ministerio. Ustedes lo saben. La esposa te hace o te deshace el ministerio. La puedes cansar, pero la puedes cansar. Vente para acá, mi amor, que vamos a dar una clase y otra clase, ¿va? Y la pobre ni se pudo peinar porque hay otra clase y otra clase. Y es que mi amor no ha hecho el que hacer. Déjalo ahí, no lo hagas. Y al otro día, ¿por qué no has hecho el que hacer? Oye, pues no te digo que no es porque estoy contigo. Pero hay que cuidar a la esposa. De vez en cuando hay que darle un gusto a la esposa. Dice Eclesiastés que Dios se dio cuenta que no había nada mejor que alguien disfrutar de la obra de su mano, del trabajo de su mano. Entonces, de vez en cuando hay que darle algo a la mujer. A ella te voy a llevar a comer unos taquitos. Bueno, a ella te voy a llevar a comer con él. Te voy a llevar a Acapulco. ¿De veras, mi amor? Sí, nada más son 3 horas, pero vamos a Acapulco. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque tu esposa es prioridad. La esposa requiere descansar también. Y luego fíjate que tenemos mujeres que bárbaras. Primero nos aguantan a nosotros. Después aguantan a nuestros hijos. Y luego muchas trabajan. Y luego todo lo de la casa. Porque uno de hombre a veces no se mete nada a la casa. Llega y nomás, aquí está el mandado, mujer, y quiero mi comida, quiero mi ropa planchada, y quiero todo. La mujer tiene una gran tenacidad. Es más, si nosotros hubiésemos dado a luz, yo creo que no aguantábamos. Porque la mujer da luz y sigue teniendo hijos. No le da miedo. ¿Cómo puede ser eso? Entonces, ¿cuáles? Los apuntas, hermano, uno más. Los apuntas y decir, piensa y escríbelos. No me toca a mí, te toca a ti. Porque basado en eso te vas a organizar. En la iglesia, por ejemplo, yo digo a los hermanos, y lo pusimos en varias cosas. En la iglesia, lo que es importante en la iglesia, los jóvenes tienen una importancia muy grande en la iglesia. Son importantes. Es importante que haya juventud. Los niños son importantes. Mi esposa a veces dice, cuando vamos a veces, si alguien está enfermo, si hay un niño que está enfermo, vamos. Pero vamos a ver al niño, no a los papás. Venimos a ver cómo está eso, y viene y entramos, y el niño es el importante. Y los hermanos, ¿qué creen? Es que el niño es importante. Son importantes los niños. Los matrimonios son importantes. Olvídate, los matrimonios tienes que cuidarlos. Los matrimonios son los pilares de la congregación. Cuando hay divorcios y cuando hay peleas y que le fue infiel y toda la congregación se entristece.
O sea, hay varias áreas que son importantes. Los hermanos mayores son importantes. A veces ya nadie les hace caso, nadie los visita, son importantes. Entonces tú divides y empiezas a poner cuartos y entonces te organizas basado en eso. Basado en lo que es importante. Muy bien, hermano, uno más. Después de ello, hermanos, uno más dice, después de tener uno más, empieza a poner ciertas metas. Uno más, hermano. Ahí está. ¿Cuáles son tus metas? O sea, les voy a dar un ejemplo para que me entiendan. Como el ejemplo de este no es, mi meta es que mi familia vaya al cielo. Esa es mi meta. Por lo tanto, si esa es mi meta, porque mi familia es importante, me tengo que dedicar tiempo a mi familia. O sea, mi hijo tiene que aprender de mí la palabra de Dios. No del púlpito, del hecho y de la casa. Porque es importante. Mi meta es que mi hijo sea cristiano. Yo no quiero que mi hijo sea predicador, ¿sí? Porque a veces no, que usted es predicador, porque yo soy predicador, no tiene que ser predicador, que él sea un cristiano activo, predicador, es lo que es mi meta. Bueno, para eso tengo que organizarme y conducirme correctamente con mi hijo. Porque si no lo puedo perder, lo puedo cansar, ¿no? A veces los cansamos. No, mi papá no está aquí, y mi papá siempre está afuera predicando, y mi papá no me hace caso, y la otra vez me graduó de la escuela y no fue, y hubo junta de maestros y no fue, y no. Si él es importante, entonces mi meta es que él vea que es importante para él. Un ejemplo de la iglesia sería, si los matrimonios son importantes, tenemos que hacer y organizarnos para que haya importancia a los matrimonios. Por ejemplo, nosotros vimos que los matrimonios eran importantes. ¿Qué hicimos? Bueno, tenemos 12 reuniones matrimoniales, una por mes. El último viernes de cada mes, reunión de matrimonios. E invitamos a la iglesia. ¿Quién de ustedes quiere tener una reunión de matrimonios en su casa? No, pues yo no me las apuntan. Todos los matrimonios, sin niños, nos juntamos, tenemos una clase bíblica directamente para los matrimonios, cenamos juntos y convivimos juntos. Y cuando un matrimonio joven, yo también estoy joven, tiene niños chiquitos, si tú y otro matrimonio se encarga de cuidar a los niños, ¿me entiendes? Si ustedes quitaran su bebé por una tarde, si alguien se dignara de decir, yo la voy a cuidar para que ustedes platiquen o estudien, no sabes qué ayuda se le da a esa familia, a esa pareja. Es como que, oye, me levanto cada 2 horas. Y luego este hombre quiere que le cocine en la mañana. Y luego, cuando la niña por fin se duerme, yo me duermo también porque ya no puedo. Uno quiere ese. Entonces, hicimos eso con nosotros. E hicimos 1 o 2 salidas por año, le decimos elegantes, porque es una prioridad. A veces el esposo, por educación, por cultura, porque así lo criaron, nunca saca a la mujer. La salida es, vente mi amor, vamos a comer aquí a la mesa, esa es su salida. Y hay esposos que son bien de Monterrey, vamos. De Monterrey. No estoy de Monterrey, no estoy aquí. Hay esposos que de veras que olvidan, y no es que no tengan, hermanos, tienen, pero no, ¿qué le dan a la mujer? No le dan, ni la mujer sabe que tiene. Entonces, este mes, por ejemplo, a principios de mes, todos fuimos a comer comida japonesa. Y muchos hermanos nunca habían experimentado, es más, la mayoría no lo habían hecho. Vamos a comer comida japonesa, y muchos, no, miren, hermano, está caro, o sea, no es barato, pero su esposa se lo merece. Entonces, si alguien ha comido comida japonesa, es en una parrilla, se pone un japonés en una parrilla, y se sientan 10 personas alrededor, y él está cocinando así enfrente de ti. Está haciendo un espectáculo. Así como los taqueros, ¿verdad? Pero diferente, ¿no? Que avientan cuchillo y no sé qué, ¿verdad? Y todos los hermanos estaban, y comen, y les da de comer, y es bonito. Y fueron los matrimonios, y todos, hermano, y todos abrazaditos, ¿me entiendes? De la mano. Algunos fueron después de ahí al cine solos. O sea, se requiere, es importante. Si tu meta es que tu matrimonio nunca caiga en algo inmoral, hay que cuidarnos. Y esa es una meta de la congregación. Entonces, eso fue para los matrimonios. Y lo hacemos, y cuesta, y lo hacemos. O sea, es importante, estamos organizados para que los jóvenes,
Cada año ellos tienen su salida, cada año tienen su salida. O sea, cada mes su salida y su clase. Y clases todavía, pero cada vez su salida. Y él dice, ¿pero por qué? Porque muchas veces los padres no tienen la bendición de poder mandar a toda la familia o salir con toda la familia. Y dice la escritura que huyan de las pasiones juveniles, ¿verdad? Y que se junten con aquellos que invocan al Señor con corazón limpio y puro, dice la escritura. ¿Qué pasa? Y cuando salen, este año fuimos por ejemplo a Colorado, fuimos a escalar entre las montañas y fuimos a los ríos. Iba una muchacha que era visitante, ¿entiendes? Y cuando vio la convivencia de los jóvenes, es que es una meta, o sea, nuestra meta es que todos los niños que crecen en la iglesia no solamente se bauticen, permanezcan fieles en la iglesia. Es una meta. Los hijos de mis hermanos son mis hijos, aunque no son mis hijos, ¿me entiendes? Y tenemos que hacer lo que sea para ayudarlos. Y nos llevamos a Colorado y fuimos como un grupo de 30, ¿no? Ahí estábamos todos y estábamos en una cascada bien bonita, veíamos el suelo de muchas aguas y nos sentamos, empezamos a cantar himnos y la muchacha estaba viendo y ella se dio cuenta de todo. Y vea cómo nos llevábamos, cómo orábamos antes de comer y todo. Y cuando regresamos del viaje, hermano, regresamos el sábado, el domingo se levantó y dice, yo me quiero bautizar. Si yo me quería bautizar ayer, pero el agua está muy fría, dice. Pero yo hoy me quiero bautizar. Entonces, ¿cuál es tu meta? Como iglesia dijimos, ok, si como iglesia queremos crecer, dijimos, ok, ahorita se juntan como 150 personas un domingo, dijimos, ok, 175 para el mes de julio. Porque solamente Dios da el crecimiento. Pero hay que trabajar. Dios da resultados y no trabaja. Si Apolos hizo esto, yo hice esto, hice el crecimiento, ¿lo da quién? Dios. Pero hay que trabajar. Entonces, no cabíamos en el lugar. Pues entonces, en el sótano pusimos una televisión y es por video ahora. Y 30 personas abajo y los demás arriba. Pero ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, vamos a traer gente, amigos, visitantes, vamos a tener clases evangelísticas en cada hogar. Entonces, nuestra meta es crecer. Bueno, vamos a empezar a poner tiempo. Y es que hay familias, unas que viven lejos, que una clase va a ser en este pueblo, y otra clase en este pueblo, y otra clase en este pueblo. Entonces vamos a organizarnos. Y vamos a invitar gente, Esta es la meta, no que 160, vamos bien, y 165, recuerdo cuando estábamos hablando de la meta de 150, se daba que un domingo 148, otro 149, nos dijimos faltar. Y es que a veces faltaba un hermano, otro hermano, que se van de vacaciones. ¿Por qué están de vacaciones? Que no podemos alcanzar la meta. Pero los animas, o sea, ellos lo ven el número. Ya casi. Si hubiera invitado a mi tía, si hubiera invitado a mi hermano. Entonces las metas ayudan. ¿Cuáles son tus metas? Mi hermano, una más dices, mis metas. ¿Cuáles son tus metas? Una más. ¿Cuáles son tus metas? Lo que debes de pensar entonces sería, Proverbios 3:6 dice la escritura ahí claramente, dice que uno debe de considerar, ¿verdad?, a Jehová en todos sus caminos. Uno más. Recuerda, dice, reconócelo en todos sus caminos, dice, y él les dará tus qué. Cuando hacemos una meta, hermanos, siempre la ponemos en manos de Dios. Como iglesia, vamos a hacer esto, o como familia, vamos a hacer esto. Yo y mi esposa, cuando fuimos la primera vez a Israel, hermanos, a Jerusalén, pues eso es un sueño, ¿no? Ir allá. Dije, no, pues es que ir allá está lejos. Pero hay que orar, yo estuve orando, yo tenía el anhelo de conocer la tierra donde Jesús creció. Y estábamos orando y se dio la oportunidad. O sea, si uno lo pide por lo correcto, Dios te bendice. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? No, pues tal vez ustedes, yo tenía el anhelo de poder tener el tiempo suficiente para servirle a la iglesia. O sea, yo trabajaba y Dios nos bendecía mucho y ganaba yo muy bien, o sea, nos iba bien, hermanos, o sea, yo no me podía quejar. Entonces yo estuvimos orando, Señor, si tú quieres, tuve que hablar con mi esposa, porque sabes que el primer golpe que vas a sentir va a ser si uno se dedica al ministerio, les digo a todos estos predicadores, no es para hacerse ricos. Es más, es para nada más tener lo suficiente para seguir viviendo. Ese es el ministerio. Le dije a mi sobrino que dice que quería hacer, ¿qué es el predicador? ¿Qué es el predicador? Digo, ok, escúchame. No, Dios te va a bendecir mucho porque nunca va a dejar a sus siervos. Pero si lo que estás buscando es prosperar, olvídate, estás en el camino equivocado. Y ese fue el primer cambio que vimos. Lo reconocimos a Dios, Señor, queremos servirte, queremos más tiempo. Pero ¿cómo le hacemos? Porque
¿quién me va a pagar la renta? ¿Quién me va a pagar los pendientes? O sea, entonces, pusimos las manos de Dios, hablamos con la iglesia, porque nosotros somos independientes de la iglesia, en Los Sajonas somos puros hispanos, iglesia hispana, rentamos, todos aparte, todo aparte. Y los hermanos me ayudan, el sostenimiento me lo dan mis hermanos. Un hermano dice los honorarios me los dan ellos. Entonces, ¿qué pasa? Pero es difícil porque dices, ¿cómo lo voy a hacer? Pues reconoce a Dios. Si tú quieres eso, Dios pone los medios. A veces te vas a sorprender cómo los va a poner. Pero Dios pone los medios. Reconócelo y Él va a enderezar todo. Pero si tienes una meta, cualquiera que sea, reconócelo. Señor, si voy a hacer esto, que sea para ti. Me voy a organizar, pero tú enderezalo, que todo salga bien. Uno más, ¿no? Entonces, después de eso, lo que vemos es cómo estaba hace 10 años. Es donde preguntas tú. ¿Cómo estabas hace 10 años? Pues, diría el hermano Israel, soltero. ¿Sí? ¿Bonito? No digo, bonito estar soltero, no digo que O sea, cuando hace 10 años dices, ¿cómo estabas? Una cosa que tenemos que hacer, hermanos, que Dios nos anima, hermanos, a pensar en grande. Es lo que tenemos que hacer, hermanos. Dios quiere que pensemos en grande, pero que sea para Él. A veces es, cuando uno empieza una congregación y son como 10 o 15 miembros, a veces es como que es difícil tener la visión de decir, ok, aquí va a haber 100 miembros. No, pero piensa en grande. Vamos a 100. No, pero es que vamos a 100. Allá nosotros lo que hacemos es que depende del porcentaje de la población hispana, porque nosotros servimos a los hispanos, a los que hablan español. Es como se va a ver el poder de una iglesia hispana. Pero aquí no es como que si toco una puerta me abren y me hablan inglés. Aquí todos hablan español. Aquí todas las puertas que hablas, todas son posibles. Entonces, viendo la Ciudad de México, el Estado de México tan grande que es, hermanos, hay que pensar en grande. De veras, se puede pensar en grande. O sea, se puede tener una congregación que sea de 1000 miembros, con ancianos y todo, se puede. Pero hay que pensar en grande. Y hay que obrar de esa manera. Y hay que enseñar a los miembros que lo vean, que piensen de esa manera. No es el número, hermanos. Lo importante es la calidad. Pero muchas veces, hermanos, el número motiva mucho a una persona. No lo mismo que canten 5 a que canten 1000. Se siente el cambio. Y es lo hermoso ver una iglesia como la de Jerusalén. 5000, hermanos. En menos de 3 meses. Oye, qué bárbaros. 12 hombres. Uno ni había ido a la escuela. Y otro era como pequeñito, publicano. Y así, hermanos, crecieron. ¿Por qué? Porque pensaron, como dijo Dios, van a ser testigos no solamente aquí, si acá y allá. Y ustedes hagan lo que tienen que hacer. Y luego van a hacer. Van a decir. Y los discípulos, bueno, ¿cómo estabas hace 10 años? Y la pregunta que te das después es, ¿cómo quieres estar? Una vez cuando dice, ¿cómo querrías o cómo gustaría en 5 años con tu hermano al lado? Creo que, o sea, ¿cómo estabas hace 10 años? A lo mejor ya eres cristiano, pero luego te preguntas, ¿cómo quieres estar en 10 años? No tiene nada de malo, hermanos. ¿Cómo quieres estar en 10 años? Es más, yo cuando pensé en esto, estaba en un seminario de preparación de la comunidad que trabajaba. Y me fui a un lugar y me senté y yo dije, pues ¿qué es lo que quiero hacer con mi vida? Soy cristiano, pero lo que yo quería hacer era realmente predicar. Santo. Entonces un día, Oh, santo.